Buen día. Bienvenidos a este espacio cultural de lostubos.com. Hoy nos acompañarán dos figuras muy importantes del performance art y del activismo, no solo en México, sino a nivel internacional. Y vamos a estar platicando sobre algunos de los cruces entre arte, activismo y sobre la importancia del archivo. Bueno, entonces quiero presentarles, probablemente ya los conocen, tenemos aquí a Aida García y a Juanjo González, quienes han trabajado independientemente y también en colectivo. Entonces, para empezar me gustaría que platicaran un poco sobre su trayectoria, cómo se encuentran y cómo llegan al performance. Mira, yo soy de Coahuila y un día vi a una persona vestida de negro caminar por la plaza de armas de mi ciudad con un cuadro de Frida Kahlo. Entonces a mí me fascinó y me fui detrás de él. Y él se metió a lo que era ahora el Instituto de Cultura, que ahora es el Centro Iberoamericano de los Derechos Humanos. Y bueno, cuando sale, y pasado un rato sale y me pregunta que podía ir a visitar esta ciudad, porque era la primera vez que la visitaba. Y yo le dije, ¿ya fuiste a ver el retablo de las maravillas de Catedral? Y me dijo que sí. Y yo le dije, pues entonces ya no hay nada que ver en esta ciudad. Y de ahí me invitó a café y empezamos una amistad que yo creo que ha de tener como 37 años. Sí. 30 y tantos años, ya no sé, ya no le llevo ni la cuenta de cuántos años. Nos volvimos familia, amigos, luchadores sociales. Yo agradezco a Juanjo que él me da una visión de entender el arte, la cultura y un movimiento que en ese momento estaba surgiendo, que es la lucha contra el SIDA. Yo agradezco también que gracias a Juanjo pude ayudar a mucha gente, incluyendo ayudarme a mí misma, resolver la parte psicoemocional, psicosocial. Y gracias a eso pues ha surgido una gran amistad y una lucha social que es a partir de nuestros propios intereses y de nuestra percepción, que queremos restituir lo humano antes para nosotros y para muchas gentes. Sí. Bueno, yo me encontraba en esa ciudad porque me había enviado a la Facultad de Artes Visuales y estaba allá porque iba a impartir un taller de escenografía, precisamente de donde ella dice que salí. Y el cuadro que dice de Frida Kahlo es que yo, bueno, amaba a esta mujer, la pintura de esta mujer. Y entonces en mis overoles colgaba fotos de ella, me los ponía con seguros y todo, y me encantaba, o sea, lo traía como un accesorio en mi guardarropa, entonces, para que no piensen que traía un cuadro, ¿no? O sea, era una estampa de ella, y vírgenes y cosas así, me encanta colgarme cosas. Y sí, nos conocimos, ella me ingresó al taller, de ahí yo detecté habilidades porque ella se presentó en Monterrey en una obra de teatro. Yo fui a verla, me gustó pues su desarrollo y empecé a proyectar cosas en conjunto. Yo ya había hecho trabajo de performance en Monterrey, o estaba incursionando en esto, y ella me ayudó porque siempre necesitas otro cuerpo, ¿no? Y el performance característico en el caso de nosotros es que siempre fue callejero. O sea, estaba hecho para el contacto de la gente fuera de instituciones, que bueno, a lo largo del tiempo hemos estado dentro y fuera, o sea, en galerías, en museos, etcétera, foros y demás, pero siempre con esta visión de llevar arte de otra manera a la calle y encontrarnos con la gente en la calle. Y darles otra manera de ver y leer las cosas desde el punto de las incidencias sociales. Junto con esto, pues como menciona Aida, nos toca esta época trágica de la circunstancia del VIH, que como cualquier lugar hay un rebote de Estados Unidos hacia acá, aunque pues bueno, es un estado entre comillas fronterizo, pero pues esto, si allá comienza en el 84, pues hay tiempo hasta que después pasa acá. Y
de mi parte la preocupación más fuerte es detectar que amigos entrañables, artistas, y que pues sabemos que el arte no asociado a ciertas prestaciones como seguro social y etcétera, porque te dedicas a dar clases, porque es por tu cuenta, pues no las vives. Entonces, cuando vienen estas circunstancias, pues es todavía peor la circunstancia que yo vi en muchos compañeros de todas las áreas, vivir este viacrucis. Y yo entré en un caos, o sea, no solamente porque eres artista, no solamente porque eres diverso, sino porque te pones a contemplar el cómo son tratados. Y bueno, en un momento esta enfermedad está relacionada con los homosexuales, se le llama IRH. Y como en una ciudad tan estrecha en su pensamiento y una homosexualidad tan oculta, una enfermedad tan pública, pues se vuelve una bomba explosiva en estos cuerpos que atrapan esta enfermedad. Por las condiciones que hayan sido, ¿no? Por ser abiertos en manifestarse sexualmente con uno y con otro, o con uno solo, o como haya sido. La circunstancia es cómo afecta a este cuerpo y cómo la sociedad empieza a atacarlos. Desde ese punto de vista, yo digo, tenemos que hacer algo. O sea, tenemos que hacer algo en favor de estos artistas que me tocaba ver cómo eran tratados en los distintos centros hospitalarios, ¿no? A los cuales ingresaban. Y estamos hablando en el pleno momento de sacar el pastel del horno, donde la homosexualidad todavía no era tan pública, donde no hay esto que ahora se vive, donde el VIH causa una serie de estigmas y demás. Entonces, pues, imagina, o sea, gente que moría, fetos sellados, las funerarias no los querían aceptar, los hospitales anunciaban por todos lados que la gente estaba infectada. Además había un desconocimiento profundo sobre la enfermedad, ¿no? Sí, Total. sí. Entonces, bueno, me parece interesante su trabajo sobre el espacio público porque ha sido un tema que hemos tocado mucho respecto a Monterrey, de cómo hay parece una dificultad de agenciar el espacio. Ajá. Y de hacer lo propio. Incluso el transitar resulta violento. Exacto. Y hay como ciertos grupos de artistas y ciertos colectivos enfocados a derechos humanos o de migrantes que están buscando tomar el espacio público. Exacto. Entonces, ¿cómo fue para ustedes llegar a un lugar como Monterrey? Bueno, ya estaban aquí, pero ¿cómo fue confrontar a Monterrey con un tema como este? ¿Cuál era la respuesta de la gente cuando se presentaban? Pues yo pienso que nunca hubo una confrontación. Sí, nuestras presentaciones tenían que ver con una posición clara con respecto al SIDA, o sea, no de aceptar la muerte, no de aceptar, de involucrar a las instituciones que hicieran su parte, del respeto a la humanidad, del respeto a los derechos, pero el pueblo en sí participó como una fiesta a estos performances, instalaciones y toda una serie de acciones. Creo que la respuesta de violenta es institucional, no social, no de la gente. Porque yo recuerdo eventos en los que estuvo Juan José González y fueron verdaderamente fiestas sociales, pero no así el tratamiento de los medios, no así la cuestión de las instituciones. Hasta este momento, por ejemplo, esta parte donde hay que involucrar a las instituciones, pues sigue siendo arte callejero, sigue siendo arte marginal y todas son unas cuestiones. Pero verdaderamente yo creo que fue una fiesta social. Ver un trabajo de Juanjo y participar dentro del trabajo de Juanjo. Y también esa es la parte hermosa, que se hizo, se realizó y se quedó dentro de la memoria colectiva quien lo pudo seguir y ver. Sí. Y no esta parte donde hay un registro y una institución que dice... Bueno, es que, fíjate, es que hay una serie de lecturas en relación al registro, ¿verdad? Porque a mí me quedaba muy claro, al ver compañeros que producían obra y de pronto al morir estas familias no daban valor por esa asociación de la muerte, el tipo de muerte, el tipo de enfermedad que lo llevó a la muerte, más descubrir, o a lo mejor
no tanto descubrir, sino volverse un tanto público su preferencia. Y luego ver cómo de pronto estas instituciones solamente el producto es lo que tiene valor y ya no la persona. Yo empecé a mucho recapacitar si realmente quería yo en la cuestión de registro en el performance que existiera. Y de hecho, bueno, hoy a la fecha que hacen un análisis sobre el registro de nosotros, digamos el Centro de la Imagen o en el caso de Rocío Cárdenas, fue difícil. ¿Por qué? Porque el archivo que tenemos es donaciones de los mismos espectadores o ciertos compañeros o alumnos de instituciones educativas en relación al arte, pero no solicitado por nosotros, me explico. Ellos empezaron a darles los registros que ellos tenían. Sí. O sea, muchos de estas fotografías, algunos fragmentos de video son donaciones de la misma gente que de pronto nos encontraba en otros performances y nos regalaba fotografías y demás. Sí. Pero el asunto es que sí, yo en mi caso marcaba mucho el no registro y es una falta, que lo ves ahora en este momento, ¿no? Pero sí era una observación muy clara porque no era importante para mí el registro, era el decir las cosas, es poner en la calle y ante las autoridades la capacidad de injusticias que estaban sucediendo para estos compañeros y después para toda la sociedad, porque digo, llega un momento en que no solamente tienes que estar defendiendo artistas, sino que están las mujeres infectadas, los niños infectados, y entonces esto se vuelve una pandemia que a nosotros nos toca vivir. Sí. Entonces tú ya no puedes centrar tu esfuerzo en un artista que conoces, sino en una gente que desconoces, pero que conoces lo que va a vivir y lo que sí está viviendo en ese momento. Y preocupado por sus derechos, por sus medicamentos, por su atención, por su calidad de vida. Entonces hay una cadena de performance en todos los sentidos, o sea, derechos humanos, medicamentos, derechos hacia, no sé, la expresión misma, ¿no? Recuerda que la pandemia, bueno, el catálogo de enfermedades mentales quitó la homosexualidad como un trastorno en el 74. Y el virus del VIH-Sida aparece en el 85 y nosotros empezamos a hacer nuestras primeras manifestaciones como en el 88, 89. Uh-huh. Y sin embargo, todas nuestras manifestaciones de performance están vinculados a denunciar lo que vivíamos socialmente en ese momento, falta de medicamentos, una política violenta contra la homosexualidad, levantamientos de gentes, falta de atención médica, falta de medicamentos, muertes de los compañeros viviendo con VIH-Sida, violencia contra todo mundo que defendía una causa que estuviera vinculada con el género, la identidad, la homosexualidad, nuestras prácticas sexuales. Todo esto era lo que la sociedad no quería decir, pero que se tenía que tocar por el tema del SIDA, porque el SIDA vino a sacudir la conciencia social. O sea, ¿por qué aparecía una enfermedad de estas dimensiones? Y más en ciudades muy conservadoras, ¿no? Sí. Terriblemente conservadoras que no querían aceptar esa parte de la sexualidad que se estaba ejerciendo lícita o ilícitamente, pero que el SIDA estaba alcanzando todas las esferas sociales, políticas, familiares, y que estaban sacudiendo la conciencia. Entonces, bueno, esto nos lleva a un gran movimiento que surge en Nuevo León, que alcanza regiones como Tamaulipas, como Coahuila, y que a partir de eso empieza a luchar por los derechos de las minorías, pero a partir de una manifestación del activismo, del performance, de las instalaciones, de todo esto que hace el parteaguas a lo que ahorita mucha gente habla de los matrimonios igualitarios. Bueno, pues al antecedente de los matrimonios igualitarios es el Pacto Civil de Solidaridad, y el antecedente del pacto es toda esta manifestación de calle que estuvo desde la lucha, de la identidad y la construcción de la identidad, y que después se convierte en un gran movimiento social que está en los derechos humanos, ¿no? Con los derechos sexuales, los derechos reproductivos. Y si tú te fijas, la línea de los derechos humanos, pues es también igual de joven que la lucha contra el SIDA. Sí. 80 y tantos. Hay algunas instituciones que tienen 25 años trabajando la lucha contra el SIDA, 27, 20 y tantos. Y todavía no llegamos a los derechos los derechos del cuerpo como un derecho político, ¿no? Claro. Y ahí empiezan toda una serie de manifestaciones.
en ese sentido, pues, ves movimientos que por más que se han impulsado, no florecen en el México bárbaro en el que vivimos, ¿no? Claro, e incluso pensar en como una vuelta atrás en estas propuestas que se están haciendo para cambiar la legislación y que un médico pueda negar la atención. Ajá. Claro. ¿No? En un lugar como Monterrey. Ajá. Claro. O sea, ¿dónde se van a atender las personas? Sí. O sea, estamos hablando de que hay una gran cantidad de médicos Sí. conservadores, ¿no? O sea, y Sí, van claro. totalmente contra el juramento hipocrático. Sí, claro. Y fíjate que, por ejemplo, es como, siempre fue como una doble tarea o muchas tareas, porque no solamente era que la sociedad entendiera la enfermedad y al enfermo, sino que los mismos involucrados, o sea, no quiero decir homosexuales, porque ¿Por qué no? porque todos estaban involucrados. Claro, Sí. o sea, simplemente quien tenía Pero la capacidad de ejercer su sexualidad. Claro. Una de manera parte libre. de ellos también era educarlos, educar a estos homosexuales, no solamente en las nuevas prácticas de sexuar, sino en la manera de ver ahora sobre sus derechos. Entonces, era un trabajo, o sea, cañón, era mucho trabajo, ¿me explico? Y aparte hacer las acciones performáticas, etcétera, bla, bla, bla. Producir, buscar el dinero para seguir produciendo, vivir, etcétera. Amenazas, no amenazas. Sí, claro. Y creo que en nuestro caso particular dejamos de darle importancia si en un momento fuimos los primeros o somos los primeros o habrá antes de nosotros alguien que haya hecho performance. Hablando de la palabra en sí, de la acción del performance arts. Eso es lo que menos importa. Lo que sí es importante y siempre hemos tratado de aclarar es que el VIH no es una moda en nuestro trabajo. O sea, fue una circunstancia de respuesta a un caos social. Que ahora se vea en un levantamiento de archivo de memoria, como una tendencia de mostrarle a estas nuevas generaciones lo que en un momento sucedió con esta pandemia y quién lo provocó, cómo se provocó, quién lo defendió y quién se resistió, eso es otra cosa. ¿Me explico? O sea, para nosotros no era una moda, era una manera de responder a esta circunstancia que estaban pisoteando los derechos de los humanos, sean homosexuales o no homosexuales. Porque para nosotros eso llegó ya no importar, o sea, era un humano que vivía una tragedia. Y lo vimos en mujeres y lo vimos en niños. Mira, te destroza el alma ver a un niño cómo era maltratado en un centro de salud. Claro. Claro, y estamos también hablando de que vivimos no solo en un estado, sino en un país Sí, claro. en el que la pedofilia es uno de los peores problemas. Entonces, Sí. ¿dónde está el estigma? Sí. En los materiales que acabamos de entregar ahorita al centro de la imagen, viene el antecedente de varios movimientos vinculados con estos grupos que se generaron para la lucha de los derechos de los jóvenes y el reconocimiento por parte de la Iglesia y cómo terminaron en movimientos atrapados por este deseo de la pedofilia terrible, ¿entiendes? Y todo esto. Eso, yo verdaderamente veo al Nuevo León y lo veo muy grande, muy, muy bello. Me parece una sociedad que ha evolucionado mucho en las cuestiones de la estructura, pero sigue siendo los mismos. O sea, la misma sociedad que se espanta y se asusta cuando hay una acción, no se comprometen con las acciones. Entonces, esa parte me sigue pareciendo igual. Me sigue pareciendo igual y creo que hay mucho trabajo todavía que hacer. Sí, y de hecho, por ejemplo, hablando de esa no transformación, que aseguran que hay una transformación, y sí lo hay, puede ser estética, no sé, menos cerros que vamos perdiendo, mucho más cantidad de edificios que nos van tapando los paisajes que tanto mencionaba el señor Reyes. Pero, o sea, no lo hay, o sea, la gente sigue tomando las mismas posturas, inclusive en frescas, posturas de proyectos culturales a espacios públicos, donde de pronto no queda claro las cosas, cómo se deben de hacer, y te entregan una lista
de recomendaciones de qué no hacer en relación a la pieza o en relación a tu discurso verbal si vas a dar una charla. Claro, hay un simulacro en torno a la toma del espacio público. Exacto. Parece que estamos progresando y parece que culturalmente ciertos colectivos se están moviendo y están proponiendo como pues exposiciones itinerantes o acciones que podrían ser como más trascendentes para temas de urgencia. Exacto. Y es una simulación. Sí. ¿no? O sea, parece ser más un simulacro de que algo pasa para poner un checkmark de que estamos avanzando. Claro, de que somos una política cultural inclusiva. Exacto, y que hay una intervención en lo público, pero de pronto estas obras están tan distantes en su elaboración conceptual que el cliente en sí callejero no la percibe. No la percibe como pieza en sí. Y quien la percibe es quien va y se va a tomar la fotografía para tal revista de moda. Sí, y por lo otra parte tenemos gente legislando sobre cultura cuando la cultura no la puedes controlar. Así es. Sí, bueno, eso no la puedes contener. Y estas manifestaciones que son sociales, que vinculan el activismo, se están volviendo una cosa maravillosa, ¿entiendes? Y todo surge de un movimiento que es el SIDA, indiscutiblemente. Y además está la otra cuestión que tangencialmente no solamente es el SIDA, sino que se hace foco en otras problemáticas que están alrededor sobre derechos humanos. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que hay varios movimientos en México que son como la puerta a una gran transformación social. El movimiento zapatista. A través del movimiento zapatista hubo una intervención muy fuerte en el Congreso de la Unión, donde se modificó el artículo 1, donde él habla el tema de la inclusión, y es ahí donde se filtran algunas cuestiones que podíamos hacer y da apertura a otros grandes movimientos como el movimiento del género, la igualdad, la equidad, la paridad, ¿entiendes? Si las mujeres llegan a espacios públicos ahora es por el principio de la paridad. Sí. ¿Entiendes? Y toda una serie de cosas que vienen detrás de estas grandes banderas que son movimientos sociales y que en la cultura regia pues surgen a partir de este arte callejero que nadie consideraba ni arte y ahorita se está valorando a nivel nacional porque hay acciones corporales que demuestran que hay una historia desde el pueblo, desde la calle, a manifestarse y a expresarse para buscar los derechos de las grandes mayorías y que terminó en legislaciones, que terminó en acuerdos internacionales, que terminó en movimientos y que terminó salvando vidas y sobre todo en el concepto de la recuperación de la dignidad humana y que ha muerto mucha gente, pero que está la dignidad humana. Y fíjate qué irónico que cuánto tiempo ha pasado de nuestro trabajo y es una manera de agradecerlo también públicamente, que gracias a la investigación de Rocío Cárdenas es que esto, o sea, de otra manera se vuelve visible. ¿Me explico? Y no quiere decir que nuestro trabajo no fuera visible, pero toma otro giro de visibilidad. Sí. Entonces, dices tú, qué lamentable que en esta sociedad no aprendamos a reconocer y apoyarnos, que eso es lo que nos dejó también el VIH. O sea, el trabajo tiene que ser colectivo y de apoyo para tener fuerza y ser visibles. Entonces, gracias a estas lecturas, de estas nuevas investigaciones que se hacen, en el caso de nuestro trabajo, bueno, tomamos un lugar distinto en esta nueva, no sé, época, por decirlo así. Pero no menospreciando nuestra existencia, ¿verdad? Claro. Desde mi diálogo, por decirlo, ¿no? Sí. Pero sí, me gustó, sí, era importante a mí reconocer eso. Que hay una cuestión importante, quiero destacar, de lo que hablaban ustedes sobre la memoria colectiva, ¿no? En la cuestión del archivo, se dice que cuando algo pasa al archivo, vuelve como una especie de memoria muerta, porque la memoria está viva en tanto la gente siga hablando. Sí. Está viva en cuanto está la palabra en acción y está en movimiento, ¿no? Entonces, recuerdo, no me acuerdo ahorita, pero fue una feminista que decía que la lucha por los derechos de las mujeres no cesa porque lo que obtiene se puede quitar, ¿no? Entonces, sí, claro. Esa es la cuestión con la memoria. Y el archivo lo que sí puede ser es que da por sentado que ya existió una lucha. Claro. Y que vamos hacia adelante, ¿no? Claro. Entonces,
es interesante que esté buscándose como que la preservación Sí. del archivo, de la documentación que ha llegado hasta ustedes, de su trabajo, y quizá, o se me ocurre que podría tener mucho más vida si estuviera en alguna plataforma donde fuera de libre acceso. Claro, sí. De hecho, pues bueno, eso es lo que estamos acordando y trabajando con el Centro de la Imagen a través de César Jerónimo, que ya esta es tu segunda visita. Fue de alguna manera lo que en parte el trabajo que hizo Rocío Cárdenas con Daniel Montero en una primera instancia con la parte artística de mi trabajo performático, pero vaya, sí tenemos esa conciencia por este sentido, no solamente del archivo y la documentación, sino en este sentido de que, mira, a mí me preocupan mucho estas tasas de estadísticas, ¿no? O sea, hay un pronóstico donde de pronto va a haber una gran cantidad de tercera edad y luego viene un remanso de jóvenes. Y entonces con estas prácticas, ¿no? O sea, que no consideramos a la persona de tercera edad. No tenemos esta educación de tratarlos. Y luego, este desapego hacia los jóvenes. Y si no hay un lugar que tenga material sobre las cosas que van a suceder, que es lo que nosotros encontramos también en la estadística. O sea, ya no se escucha tanto del VIH como en los 80s y en los 90s. Pero eso no significa que el VIH no exista. Claro. El VIH sigue avanzando y las tasas de infección son de 15 a ¿qué? 25 años. 24, sí, exacto. ¿Me explico? Y encontramos, en mi caso, de trabajar a nivel internacional con los LGTB, o sea, encontramos medios, al momento de estar investigando, que hay hasta juegos en estas nuevas aplicaciones de ligue para encontrarse, donde casi no uses protección, no me importa contagiarme. Tú dices, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro con estos jóvenes? Que ya no van a ser jóvenes. Entonces vas a tener una tasa de jóvenes posiblemente infectados. ¿Me explico? Entonces, claro que bajo una serie de consideraciones, no solamente partiendo de lo que hicimos y tenemos, en relación a la indagación en el caso de Rocío y Daniel Montero, o en el acercamiento de César Jerónimo a través del Centro de la Imagen, no es eso, es solamente que sí, dijimos, es necesario que esto que tenemos sea de consulta de otros, mínimo para sensibilizarte o terrorizarte, porque es terrorífico. El trabajo ahora es invisible y subterráneo. Y tú escuchas a los chavitos, pero no, yo no me contacto, me otra pasita, mi amor. No hay solución. Estamos entrando, fíjate, México tiene una pandemia que se llama pandemia concentrada. Es decir, que llegó un momento en que murieron niños, mujeres por las contaminaciones de la sangre, y luego entramos en que se contaminara la población gay. ¿Sí? Y en eso estamos, en esa etapa de la pandemia concentrada. Aún que hemos evolucionado mucho en materia de derechos humanos y accesibilidad a información, métodos de prevención, incluyendo la nueva generación de los retrovirales, la primera, la segunda, la tercera, seguimos con una pandemia concentrada. ¿Cuál es el gran problema? Bueno, pues que los factores sociales, culturales y políticos parece que no han evolucionado. Aún de que hemos hecho una lucha histórica, y entre ellos te puedo entender, por ejemplo, pues los grandes movimientos que están vinculados aquí con el indigenismo, el género, la diversidad, la pluralidad, estos movimientos que parece ser como de cartón, ¿no? Como de cartón, pero que no se arraigan, que no construyen arraigo político y social. Yo recuerdo algo que nunca se me va a olvidar. Yo nací en la generación de los niños que vivían por polio, ¿no? Y la gran enfermedad era la del polio. ¿Cómo se logró erradicar, levantar la bandera blanca de cero polio? Pues indiscutiblemente cuando la fuerza social con la fuerza política y la de salud se vincularon y empezaron a trabajar coordinadamente para que no hubiera una nueva generación de niños con polio. Y así se erradicó. Bueno, no lo hemos logrado en la dimensión del VIH-Sida. Y no lo hemos logrado porque indiscutiblemente, aunque hay todas esas esferas que hemos trabajado los activistas para construir la ciudadanía, fortalecer la identidad, el reconocimiento de las prácticas, todo eso, seguimos con sociedades que no entienden
que la gran transformación tiene que ser cultural, ¿sí? Si no logramos esta transformación cultural desde las instituciones, desde la política, y se arraiga en la cuestión, pues indiscutiblemente la pandemia nos va a seguir ganando. Tan es así que la gente sigue muriendo de esto y tenemos medicamentos. Sí, exactamente. No, y deja tú, o sea, hay una serie de etapas donde la gente, obvio, la gente está cambiando y esas cabezas, en este momento no hay una importancia hacia el VIH. ¿Me explico? Y hablo desde la cabeza del país. ¿Me explico? Entonces, pues no hay apoyo en ninguno de los sentidos. Entonces, ¿cómo demonios, o sea, podemos avanzar más, podemos hacer lo que podamos con nuestros recursos y los pocos que conseguimos? Pero los apoyos se han vuelto cortos. ¿Por qué? Porque ya no es prioridad en esa cabeza nueva. Claro. Y eso ha pasado en cualquiera de las instituciones involucradas. O sea, ¿se ha avanzado? Sí, y los avances ha habido, o hubo en el momento en que esas cabezas mostraban interés. Pero es una lógica que había un interés porque la tasa de ese líquido se estaba desbordando, o sea, era una obligación de esa autoridad poner atención. Por eso yo creo que hay una respuesta, no es porque, ¡ay, qué inteligente! No, porque estaba hasta la madre de gente contagiada, perdón. Y ahorita los intereses han cambiado y hay otros intereses. Muy bien, adelante, pero nosotros no podemos quedarnos así porque esto avanza de una manera invisible. Y nuestro trabajo es, y seguirá siendo, hacer acciones públicas, no públicas, en sentido pues del trabajo de los demás. O sea, la preocupación de nosotros es la gente. Yo creo que aquí lo más maravilloso es que indiscutiblemente un movimiento que transforma América Latina y el Caribe sale de la cultura regia. Fíjate, de esa vinculación entre Coahuila y Nuevo León y la lucha contra el SIDA, que es hermoso. Es hermoso. Esta visita que yo tuve hoy, de entender esto, de ver el archivo de OX, de Juan José González, de otras personas que vienen a rescatarlo, me habla de un movimiento y de lo que está atrás. Y sí me sorprende que las tasas de infectados sigan altas, que la sociedad todavía se siga espantando de esto. Porque verdaderamente mientras que asumamos esto desde la parte cultural y entendamos que todo el mundo tenemos que hacer las transformaciones, la revisión de marcos, la revisión de lo que sea, entonces vamos a lograr realmente vencer al VIH, sí, del trasfondo que hay detrás, y tendremos menos muertes, más aceptación de la identidad, de la diversidad, de los movimientos que viene abriendo la puerta al SIDA, ¿entiendes? Y sobre todo tenemos que ser una sociedad más democrática, más plural, más inclusiva. Nos queda mucho por hacer, ¿sí? nos queda mucho trabajo por hacer, y sobre todo todavía hay mucho que romper de este tabú que vincula la diversidad sexual con el SIDA cuando no tiene nada que ver. Exacto. Más que circunstancial. Sí, exacto. Claro. Entonces, bueno, quiero agradecerles por su trabajo. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Socialmente, muchas personas les agradecen que sigan activos, que sigan trabajando y preocupándose por esta situación. Y bueno, tienen un espacio abierto para la divulgación de cualquier material que sea necesario. Y esperemos, ojalá, podamos en algún momento tener acceso a ese gran archivo del trabajo que ya realizaron durante todos estos años. Sí, claro. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Muchas el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.